Más de 40 edificios religiosos, deteriorados por el tiempo, fueron restaurados, puestos en valor. Y los trabajos continúan en iglesias y templos por todo el país. Entre algunos de esos edificios están la imponente Basílica de Luján, la histórica Sinagoga Brenner en Moisesville, Santa Fe, la Catedral de Santiago del Estero. Quise saber más. Se me ocurrió visitar cada iglesia, cada templo, descubrir sus historias y documentar, en palabras y en imágenes, cómo se restaura un espacio sagrado. La Basílica de Nuestra Señora de Luján es el mayor centro de fe de la Argentina. La restauración y puesta en valor del imponente edificio, por la magnitud de la obra, sus características, es tal vez la más interesante y desafiante que se haya realizado en el país. Pero contar esa historia nos lleva a comenzar por otra historia, que justifica esta basílica y los templos y capillas que la precedieron. Es la historia de un milagro y de la presencia que hoy convoca a 8 millones de personas anualmente, la de la Virgen de Luján, la patrona de los argentinos. Nos remontamos casi 400 años atrás cuando hablamos de la historia de la Virgen de Luján. La Virgen de Luján es una imagen traída de Brasil. Y el segundo día de travesía en tierra se hace por carreta en esa época. Se mueven todas las carretas, esta carreta no se mueve. Preguntan si había habido más carga y se encuentran que no, que era la misma. La carreta no se mueve, insisten varias veces hasta que deciden bajar la carga. Cuando ya casi no quedaba nada, se encuentran con 2 cajones, mueven un cajón, no pasa nada, cambian los cajones, mueven el otro, se mueve la carreta. Ahí un negrito que venía de esclavo les manifiesta que en el cajón había una virgencita. Lo que les llama la atención entonces, abren el cajón, se encuentran con la imagen de Nuestra Señora de Luján y deciden que la Virgen se va a quedar ahí, dado que ella lo había expresado así en el milagro, ¿no? La veneración por la Virgen a lo largo de los siglos hará que se construya para ella una pequeña capilla, luego sucesivos templos, hasta llegar a la basílica iniciada hace casi 130 años. La obra se empieza en 1887, se pone la piedra fundamental y se va a terminar en 1934-35, ¿no? Se termina la obra. Este templo en el que estamos, de estilo neogótico, bueno, copia al templo de Notre Dame en París, ya que el que lo empieza a hacer, no lo va a haber terminado, es el padre Salver. Cae prisionero de los indios, hace un voto a la Virgen que si es salvado le va a hacer 3 cosas en honor a la Virgen, va a publicar la historia de la Virgen, va a promover la coronación de la imagen y va a construir, él va a decir, esta joya, esta perla, necesita un mejor relicario. Es de estilo neogótico y
si la vemos de afuera, la basílica, una torre es color oscuro, negra. No marca otra cosa sino este lugar donde estamos, que es el presbiterio, y marca precisamente el lugar donde está la Virgen. El neogótico, desde el punto de vista constructivo, podríamos decir que es absolutamente ecléctico. Tiene desde mampostería de ladrillo, estructuras de hierro, refuerzos de hormigón, piedra, desde el punto de vista estructural en algunos lugares, pináculos, algunas esculturas, algunos ornamentos, pero también donde hay mampostería o donde hay hierro, por ejemplo en las torres, son torres con estructura de hierro revestidas absolutamente. Llegan a 105 metros. Pero esto nos llevaba ¿a qué? A que el estudio era altamente complejo, porque la justaposición de distintos materiales obligaban a estudiar y analizar cada rincón, porque además su construcción llegó casi a los 40 años, con lo cual naturalmente cambiaron capataces, arquitectos, mano de obra y demás. Bueno, el estado de la basílica era de total colapso, tanto en su exterior como su interior. Cuando vinimos por primera vez, muchos de los elementos, tanto pináculos como roleos, como su piedra, estaba tirada en distintos lugares de las terrazas, diríamos del atrio, sobre el mármol, pequeños elementos que fuimos encontrando por el gran deterioro que tenía la basílica en general, tanto estructural como en su parte superficial. Acá se da una característica sobre un material clave, que es la piedra particular. La principal patología de la basílica fue que la magnífica piedra que se utilizó Es una piedra traída de Villa Elisa en la provincia de Entre Ríos. Se traían los bloques por balsas hasta el puerto de Buenos Aires, de ahí se los subía al tren hasta llegar al destino acá a Luján, ¿no? Acá se las labraba las piedras, había labradores que trabajaban la piedra y se las iba colocando. En los magníficos comportamientos que tenía la piedra cuando se probó y se testeó, alabados por el padre Salvaire y sus constructores, con el tiempo demostraron ser muy vulnerables a la intemperie. Aquí estamos ante un edificio que está sujeto a la ventisca de las pampas. Lluvia más viento, azotando un edificio de este tipo con una piedra porosa, significa penetración en esa piedra. La penetración en la piedra ataca entonces el hierro que está en el interior, se produce la oxidación, y la oxidación implica, digamos, un aumento de volumen de la pieza metálica. Las tensiones internas que transmite entonces a la piedra hacen explotar la piedra. Y eso era el resultado, digamos, de lo que se iba encontrando al pie en todo el alrededor de la catedral, que inmediatamente hizo suponer lo peor. La iglesia textualmente se estaba desintegrando. Se recogían de los andamios de protección que se hicieron previniendo la caída de objetos grandes, se recogía diariamente una lluvia de piedra desintegrada. El martes 13 de junio de 2000, casi a la medianoche, los vecinos de Luján se sobresaltaron con un impresionante estruendo en el exterior de la basílica. La cruz de hierro de la torre del lado oeste, de casi 1.800 kilos, había caído desde 106 metros de altura. El episodio de la cruz permitió hacer público, poner de relieve, el estado de grave deterioro de toda la basílica. El ingeniero que hacía los estudios viene un día y nos dice, la cruz un día está así, otro día está así. Hubo que subir sin andamios y se verificó que la cruz estaba en alto riesgo de caerse.
cosas que se comunicó en el año 2000 a las autoridades y no hubo respuesta. La cruz es de hierro y tiene un encastre en bronce y bueno, fue comiéndose el hierro con el bronce y se partió y se cayó la cruz. Gracias a Dios no pasó nada, podría haber pasado algo muy complejo. En 2005 se terminó la primera etapa de trabajo en la basílica, que tuvo como verdadero símbolo de su recuperación la recolocación de las cruces. Se trata de réplicas idénticas a las originales, realizadas luego de más de 5 años de trabajo en el astillero Río Santiago de Ensenada. Cuando pusieron las cruces nuevas, vino una grúa, tuvo media mañana, que subió, puso una precisión de aquella. Eso ahora. Eso ahora. No al principio. En el principio, las cruces se pusieron alrededor de 1910 y 15 más o menos, en la obra de construcción. Hoy por hoy no estamos muy seguros cuando se construyó esto, cómo la llevaron hasta allá. Siendo estructura metálica, naturalmente, con roldanas, fue gradualmente subiéndose las piezas y armándose a 105 metros esas cruces. La última parte de lo que serían las agujas estaba sin revocar y subían las cruces arrastrándolas, por decirlo así, ¿no? por ese molde. Y tirada por bueyes, más o menos a la altura del primer museo ahí, y por aparejos y poleas para subir. Porque bueno, estamos hablando de más de 100 años atrás casi. Subir hasta allá arriba una cruz. Pero nosotros, con las torres terminadas, naturalmente necesitaban esa restauración, pero estaban realizadas. La única manera de volver a colocar las cruces era con una grúa de última generación, que tenía limitaciones en cuanto a los vientos que podía aceptar para moverse, porque la cruz es péndulo colgado del monstruo que se armó sobre la plaza. Rompimos parte de la plaza porque era inmensa. Imagínate, llegar a 105 metros era algo importante. En 1998, la Basílica de Nuestra Señora de Luján fue declarada Monumento Histórico Nacional con la intención de repararla. 2 años después, se caería la cruz del lado este y por precaución se desmontaría la otra. Cuando cae la cruz, bueno, ahí se toma realmente el deseo de restaurarla. Como ya era monumento histórico, el gobierno lo asume. Ganamos el concurso, el arquitecto Morello y yo, y en función de eso tuvimos que armar un equipo de especialistas, algunos colegas italianos, ingleses, franceses y suizos, que nos permitieron entonces incorporar las técnicas de punta que era necesario aplicar, dada la urgencia con que había que intervenir un edificio que verdaderamente se estaba desintegrando. La intervención en una obra tan particular y tan grande como esta, porque la característica de esta obra es que es grande. No solamente hablo en tamaño físico, contiene muchos elementos diferentes. Desde la técnica de la piedra, que no suele aparecer en las restauraciones en general en Argentina, hasta sus estructuras de hormigón, de hierro, sus techos de cobre, hay intervenciones de carpintería, de bronces, de dorados, hasta fabricación de fundición de vidrio. Los vitrales posiblemente son de los más interesantes de la Argentina. Es una obra de gran envergadura, eso es lo primero que se nota o que te impresiona. Se dividió lógicamente en 3 etapas justamente por la incapacidad de abarcar de una sola etapa semejante obra. Si la medimos en montos, también es una obra de un monto
muy importante, posiblemente unas restauraciones en ese sentido de mayor escala que se hayan hecho en Argentina. Finalmente, se toma la decisión de iniciar una recuperación y puesta en valor integral del santuario. La falta de planos originales, archivos, documentación, plantearon verdaderos desafíos, que los profesionales enfrentaron con su experiencia y con importantes recursos tecnológicos, incluso algunos que fueron apareciendo a medida que avanzaba la obra. Por ejemplo, lo que se da en llamar gamografías. Las gamografías son, para que el público entienda en forma sencilla, es una radiografía con rayos gamma. Son rayos que no tienen el riesgo de las rayos X, pero permiten ver dentro de la masa de una escultura, por ejemplo, qué ocurre, si tiene hierros, cómo los tiene. Y hicimos con estas gamografías un relevamiento de todas las esculturas, de todas las gárgolas, de los ornamentos, de los pináculos, y descubrimos algo importantísimo, que gravitó en el desarrollo del proyecto y después en la ejecución de la obra, porque las gamografías descubrieron que no todos estos elementos, por más que formalmente fueran iguales, constructivamente estaban construidos igual. En algunos pináculos había hierros estructurales, en otros no los había. Por ejemplo, al frente de la basílica, al lado o entre, mejor dicho, las torres, se encuentra lo que se denomina loggia, que es una suerte de columnata. Nosotros suponíamos, así por tradición estructural, que eso tendría que tener una estructura interna, porque eran columnas muy angostas. Pues bien, no las tenían. Hubo que desarmar columna por columna para poder ponerle una estructura, que fue en este caso de acero inoxidable, pero es un buen ejemplo de cómo cada rincón nos daba una sorpresa distinta. La gamografía fue de un apoyo extraordinario, más allá de lo que significan otros estudios que se hicieron, por ejemplo, el recurso de la fotogrametría para obtener planos, porque acá no había planos de ninguna especie, ni ninguna documentación. Que hace que en ese sentido, cuando uno tiene que actuar prácticamente desde cero. Empezar con un reconocimiento y un relevamiento, ¿no es cierto?, que nos lleve a la planimetría, que es la documentación de base para comunicarse. Y con elementos aislados fuimos reconstruyendo y la fotogrametría permitió muchas cosas. Esto fue el comienzo de la acción de documentar un edificio del cual se contaban muy pocos planos fidedignos. Pero con el pasar de los años, prácticamente las últimas intervenciones de relevamiento se han hecho con lásermetría, porque la fotogrametría ya está obsoleta. Hicimos también un estudio con ecoradar para analizar todo lo que eran las fundaciones, ¿no es cierto? Y pensemos en los años en que esto se hizo, esto estaba muy cerca del río. Acá están los rastros de la vieja cuenca, ¿no es cierto? Y necesitábamos saber cómo estaban todos los basamentos. La radarización permitió entonces trabajar en seguro con respecto a la consolidación de la estructura. Seguro también para saber qué pasa con las humedades y seguro también para, desde un punto de vista arqueológico, ubicar perfectamente bien, no solamente ubicación, sino también características
de la iglesia que precedió a esta. Descubrimos concretamente el lugar y las formas y el diseño de la iglesia anterior, que estaba naturalmente en el mismo predio. Que fue construida por el primer arquitecto con título y verdaderamente preparado como tal, que vino, digamos, estoy hablando de Masella, y que construyó la iglesia que se destruyó cuando ésta creció encima de la anterior. La primera etapa de un verdadero rescate y puesta en valor de la basílica demandó casi 2 años. Y entre otros trabajos, se restauró íntegramente la fachada, los contrafrentes, el interior y exterior de las torres. Se realizaron reparaciones estructurales y se renovó el sistema de pararrayos. La principal dificultad fue el reemplazo de la piedra original, que fue desintegrándose con el paso del tiempo. Entonces, no se puede repetir la piedra, porque se va a repetir el comportamiento. Con lo cual ahí hubo un reemplazo total, se reemplazó por una piedra artificial. Bueno, la experiencia hace que nosotros podamos contar con asesores y especialistas que puedan ayudarnos a decidir qué tratamientos tenemos que hacer para esas cosas y qué análisis a esos tratamientos tenemos que hacerles. Es decir, laboratorios como el LEMIT o laboratorios como el INTI que pueden ayudarnos a descubrir cuáles son las patologías que tienen los materiales utilizados y qué decisiones tenemos que tomar. Así fue como se hicieron centenares de pruebas hasta desarrollar en realidad más de un material, porque la piedra es terriblemente heterogénea. Si utilizamos la fórmula de las torres en el lateral izquierdo, por ejemplo, resaltaban. Se volvió atrás muchas veces hasta desarrollar. De hecho, hay un fenómeno, hay un testimonio. La primera intervención fue la fachada propiamente dicha, con sus 2 torres. Si miramos las partes más bajas, vamos a ver muchos remiendos que se notan. Y en las etapas siguientes, es casi imposible de distinguir los arreglos de la piedra original. A medida que la capacidad y la habilidad de los operarios y de los capataces aumentaba. Se nota, se ve casi la documentación física en la obra. La segunda etapa de obras en la basílica, terminada en 2010, incluyó la restauración general de las fachadas laterales, la cubierta de la nave principal, el crucero y la aguja de cobre linterna. Se instaló un nuevo sistema de iluminación exterior, se realizó un tratamiento para repeler y evitar la humedad, y se encaró una restauración completa de las esculturas del templo. Como en la primera etapa, los trabajos requirieron personal de alta calificación, especialistas, artesanos, operarios que en algunos casos hubo que formar o capacitar. El tema de intervenir en este tipo de edificios implica, yo diría, casi un pequeño ejército de especialistas. Había que elegir subcontratistas, personal muy capacitado, hasta capacitado en andar en andamios, y que llegaban hasta los 105 metros. Uno tiene que recordar constantemente que está trabajando sobre un patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio religioso, que cada uno de sus elementos tienen valor. Entonces cada uno de estos elementos tiene que ser protegidos y saber cómo se trabaja sobre ellos. En materiales, en este caso piedra, por ejemplo, patologías de la piedra fundamentalmente. En este caso también todo el tema de estructura, no solamente la estructura mamposteril y de hormigón, sino también la de hierro. El hacer los relevamientos pertinentes, que implica otra especialidad, fotográmetras, topógrafos, etcétera, etcétera. Cómo se trabaja en un mármol, cómo se trabaja en una piedra, en un elemento mínimo, en una araña, en un artefacto eléctrico. Acá nosotros hemos visto de las cosas más maravillosas hechas en el momento que se construyó la basílica
y con ese mismo respeto restaurarlas, limpiarlas, trabajarlas. No cualquiera puede hacer este tipo de obras y la elección de quién va a trabajar. En restauraciones un poco masivas nos encontramos con un problema que atenta un poco contra esto. Por ejemplo, necesitamos 40 operarios atacando la piedra externa. No hay 40 operarios que ellos mismos tengan experiencia en piedra. No existen en el país. Entonces, se da cátedra directamente en esos casos. De modo tal de que eso nos lleva necesariamente a la existencia de equipos. Sin equipos no hay preservación, no hay conservación, no hay restauración. La restauración de la basílica fue un trabajo enorme que se extendió a lo largo de mucho tiempo. En 2010, a 10 años de la caída de una de sus cruces, todavía quedaba mucho por hacer. En el próximo programa vamos a compartir los últimos años de esta historia, la etapa final de la puesta en valor de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el centro de fe más emblemático de la Argentina.